Continuando con lo que es este diplomado de Ingeniería Civil, vamos a entrar ya en la etapa final, en la etapa cumbre del mismo. Para ello vamos a hablar en este último módulo acerca de la gestión, innovación y tecnología en sistemas naturales y antrópicos. Pero, como ya sabemos, lo hemos venido definiendo, gestión a lo largo de todo el diplomado, no quiero volver a enfocarme dentro de lo que es los procesos o las gestiones del ingeniero. Vamos a remarcar, o quiero remarcar, traer a conciencia qué es el ingeniero. Por ello traigo esta frase del MIC, de la Escuela de Ingeniería, que dice que la ingeniería es el desarrollo y aplicación del conocimiento científico y tecnológico para satisfacer las necesidades de la sociedad dentro de los condicionantes físicos, económicos, humanos y culturales. También podemos decir que el estudio de la ingeniería es la plataforma mediante la cual puede mejorarse todo sistema. Uno de los objetivos fundamentales del ingeniero va a consistir en adaptar la tecnología para ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades humanas. Esto realmente nos va a implicar que tengamos que construir o diseñar un dispositivo que alcance una meta que anteriormente no fue alcanzada o que no fue finalizada tan rápido, exactamente con la seguridad que se deseaba. La ingeniería lo que busca es dar soluciones. Siguiendo con este repaso, lo que es ser ingeniero, la ingeniería es una disciplina y profesión que aplica conocimientos técnicos y científicos y utiliza las leyes naturales y los recursos físicos con el fin de diseñar e implementar materiales, estructuras, máquinas, dispositivos, sistemas y procesos para alcanzar un objetivo deseado, pero también que cumpla con los criterios específicos. Tocando un poco ya más adelante este concepto de ingeniería de un arte, la ingeniería como un arte, quería repasar por lo menos acerca de lo que dice el Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional, que nos dice que la ingeniería es la aplicación de la ciencia en la conversión óptima de los recursos naturales para su uso humano. Repito, porque no lo noté aquí en la lámina, que la ingeniería es la aplicación de la ciencia en la conversión óptima de los recursos naturales para el uso de la humanidad. La aplicación creativa de los principios científicos para diseñar o desarrollar la estructura, tanto máquinas, aparatos o procesos de fabricación, utilizados por separado o en combinación, nos va a llevar a la realización de diversas obras. Nos va a permitir construir o explorar los recursos con plena conciencia en su diseño y así pronosticar su comportamiento en determinadas condiciones de funcionamiento. Ahora, fíjense bien, con esto que ya les decía, podemos resumir entonces que la ingeniería es un arte que va a requerir del juicio necesario para la adaptación del conocimiento a sus usos prácticos. O sea, los conocimientos que nosotros tenemos debemos adaptarlos a los usos prácticos, los usos cotidianos. De la imaginación para concebir soluciones originales a problemas concretos. Sobre todo esto, debemos ser, cuando se dice que debemos innovar, debemos ser ingeniosos, debemos usar nuestra imaginación, porque en el día a día la humanidad va a encontrar problemas. Está en función de nosotros como ingenieros buscarle soluciones a esos problemas, y de la habilidad de predecir el desempeño y el costo, también la habilidad de poder predecir el desempeño y el costo de nuevos procesos. En el mundo de la ingeniería, cualquiera que sea el caso, cualquier problema que esté presente, es importante reconocer que la ingeniería es distinta de los demás temas fundamentales
sobre ciencia y matemáticas. Pues, les recuerdo que la ingeniería es muy amplia y su disciplina abarca una serie de subdisciplinas cuyas subdisciplinas que conllevan muchas más especializaciones. Por eso tenemos los ingenieros civiles, pero los ingenieros civiles también tenemos ingenieros geodestas, ingenieros hidráulicos, ingenieros en pavimentación, ingenieros nada más en estructura, porque es una gama muy amplia del conocimiento. Todas estas disciplinas nos permiten también utilizar la aplicación de tecnologías para el desarrollo o el bien de la humanidad. Asociado a la ingeniería existe un gran cuerpo de conocimiento, como ya lo decía. La preparación para la práctica profesional del ingeniero implica una amplia capacitación en la aplicación del conocimiento. Debemos nutrirnos de conocimiento para después aplicarlo. Con ello, quiero, ya un poco terminando lo que es esta introducción, compartir lo que, leerles lo que tengo en esta diapositiva, que dice que la ingeniería debe presentar una solución óptima, que como resultado final y teniendo en cuenta muchos factores, sean la más deseable. Cuando buscamos soluciones, deben ser en primer lugar óptimas y por supuesto que cumplan con los objetivos que se quieren. Puede ser la más viable dentro de las alternativas que tengamos. Y también acuérdense que tenemos que tomar en cuenta lo que son los costos o algo simple que satisfaga ciertos requisitos de seguridad o más eficientemente para un determinado costo. Son muchos los problemas de ingeniería con los que se asocian los costos y el impacto social. También hay que darle cierta importancia. Ahora, los ingenieros por lo general emplean dos tipos de recursos naturales. Y aquí sí quiero destacar esto. Recursos naturales. Entre ellos están los materiales y la energía. Los materiales no son útiles debido a sus propiedades. Los utilizamos por su fuerza, por su facilidad de fabricación, por la ligereza, por la durabilidad que tengan ellos, por la capacidad para aislar o conducir según sean sus propiedades químicas, eléctricas o incluso acústicas. Importantes fuentes de energía lo son, y hablando ahora de lo que es la energía, los combustibles fósiles, entre ellos podemos mencionar el carbón y el petróleo, también el gas, el viento, la luz del sol, la caída de agua y la fisión nuclear. Dado que la mayoría de los recursos son limitados, nosotros como ingenieros debemos proponer asimismo el continuo desarrollo de nuevos recursos, así como la utilización eficiente de los existentes. Nosotros como ingenieros debemos ser capaces de poder identificar y comprender las limitaciones. Cuando hablamos de limitaciones de la disponibilidad de los recursos materiales que vamos a tener, también los humanos, los técnicos y los económicos, pero sobre todo en los recursos materiales. Recuerden que lo que se quiere es darle solución. Cuando hablamos de la ingeniería civil, darle soluciones a nuestra sociedad, y ello conlleva el uso de nuestro ingenio. Y ya para completar esta introducción acerca de la ingeniería, con todo lo ya visto, tanto en el diplomado como este repaso a lo que es la ingeniería en sí, podemos decir entonces que la ingeniería, en este caso la civil, va a tener como objetivo fundamental primero aprovechar los recursos y fuerzas naturales para poder lograr el bienestar progresivo de la humanidad. En este propósito, el ingeniero civil, paralelamente a su empeño de crear la infraestructura necesaria para la actividad humana, como lo hemos visto, hasta esta parte del diplomado hemos hablado de ese empeño que debemos tener, de esas ganas que debemos tener a la hora de gestionar y construir los proyectos o lograr las obras. Entonces, el propósito de construir esta obra también debe ir paralelamente a
lo que es tener una responsabilidad con el medio ambiente. Para ello debemos evaluar, debemos también prevenir y minimizar o en lo posible mitigar los impactos ambientales que producen nuestras obras. Y es sobre sobre este tema que vamos a hablar en este módulo, cómo el ingeniero se la lleva con su entorno. En este entorno sería la tierra, o sea, nuestro ambiente o nuestro medio ambiente. Ahora, ¿cómo impacta la ingeniería civil en lo que es el medio ambiente? No es un problema de la actualidad, porque desde la antigüedad el ser humano ha interactuado con el medio ambiente, logrando afectar la naturaleza. Es por eso que durante décadas se ha iniciado una labor de recuperación y mantenimiento del medio en donde vivimos. Para ello se han utilizado varias herramientas en pro de la preservación ambiental. Y aquí el ingeniero civil se ha convertido en una persona competente en lo referente al cuidado y sobre todo al mejoramiento de los recursos naturales, tales como lo serían la reforestación y cuidado de la flora, el resguardo de especies en vías de extinción, el saneamiento y tratamiento de las aguas, el reciclaje de toda clase de desechos, la prevención del coleccionismo incontrolado, o sea, la alteración de un ecosistema debido a hurtos generados por el hombre. Se espera con esto que así se puedan alcanzar espacios libres de polución y niveles de contaminación sostenibles en el planeta. Ahora, cuando hablamos de la ingeniería civil y el medio ambiente, tenemos que hablar de una gestión medioambiental. ¿Y qué es la gestión medioambiental? No es una nueva idea, no es algo que estamos proponiendo, no es algo que se está proponiendo ahorita o que lo estoy proponiendo yo. Sin embargo, recientemente el ser humano, en los últimos años, después de la revolución industrial, ha comenzado a tomar mayor interés en lo que al medio ambiente se refiere. Lo podemos notar también nosotros cuando encendemos el televisor, que ahora los medios de comunicación dedican parte de su espacio al aire a los fenómenos meteorológicos propios de cada época del año y cómo ocasiona, cómo son su comportamiento, producto de la contaminación, como por ejemplo los medios de comunicación hablan acerca del descongelamiento de los polos a causa del calentamiento global de la atmósfera. Hablan también de los ciclos de las nevadas, huracanes, por mencionarles algunos. Lo anterior es una manera clara de ver cómo la naturaleza ha empezado a mostrar las consecuencias del daño ocasionado por el hombre durante los siglos. Ahorita, en la actualidad, se ha observado la problemática ambiental de una manera más profunda y debemos seguirla observando de esa manera. Y desde el enfoque de la ingeniería civil debemos ponerle la lupa a este asunto, de modo que cada persona ha ido tomando conciencia del deterioro ambiental. Conjuntamente, el ingeniero civil, o también puede decir comúnmente el ingeniero civil, identifica o puede identificar cuáles son las causas de contaminación para dar soluciones a estas problemáticas con herramientas asociadas a la ingeniería. ¿Cuáles serían estas herramientas? Puede ser el manejo de recursos hídricos, también la ecoconstrucción, por nombrarles solamente algunos. Es de vital, quiero remarcar, es de vital importancia que nosotros promovamos la preocupación por el medio ambiente, por nuestro planeta, para así evitar consecuencias nefastas que afecten las
la generación actual y sobre todo las generaciones directas, las generaciones siguientes. Entonces, cuando hablamos de gestión ambiental, tenemos que hablar entonces del medio ambiente. El impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente tiene sus principios, como ya lo decía en esta introducción, desde el origen del hombre, iniciando con la caza, que causó la extinción de algunas especies, y continuando con la agricultura, que provocó la deforestación para conseguir nuevos espacios y cultivos. Desde los tiempos de los antiguos griegos ya se podía vislumbrar esto, y por eso quiero compartir con ustedes este escrito de Platón, que escribió lo siguiente: lo que ahora queda comparado con lo que existió entonces es como el esqueleto de un hombre enfermo, toda la tierra gorda y suave tras ser devastada, y solo quedando el desnudo esqueleto de la tierra. Hay algunas montañas que ahora no tienen nada más que comida para las ovejas, pero ellas tuvieron árboles no hace mucho tiempo. Y fíjense que estamos hablando de los tiempos antiguos de los griegos. Imagínense si Platón se pudiera levantar ahorita, ¿qué escribiría? ¿Cómo le cambiaría un poco o profundizaría el drama a este gran escrito? Porque si en aquel entonces él describía el ambiente causado por el daño producto de las actividades humanas o del hombre, hoy en día hay mucho más daño que durante aquella época. Ahora, durante la Edad Media, el tema ambiental no era muy mencionado, ya que los niveles de contaminación de esta época no eran tan altos como los que tenemos en la actualidad. Más adelante me refiero al siglo XIX, con el surgimiento de la revolución industrial, la intranquilidad por el cambio medioambiental se hacía mayor. Pese a esto, los seres humanos continuamos intoxicando la tierra. Una de las primeras sociedades ecológicas fue fundada hablando de esto de la revolución industrial y que nace en Gran Bretaña, fue fundada primordialmente en Gran Bretaña, por allá por los años de 1903. Ya en el siglo XX, junto con el permanente desarrollo industrial y tecnológico, la conciencia ambiental ha venido creciendo en aquellos años, dando inicio a grupos interesados en desintoxicar, en preocuparse por lo que es nuestro ambiente. Por mencionar algunos de ellos, tenemos Fair Action, el Centro Internacional de Enlace Ambiental, Amigos de la Tierra, el Programa de las Naciones Unidas, por supuesto, para el medio ambiente, y Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, entre otros, simplemente por mencionarles algunos. Ahora, ya vimos cómo que el hombre ha impactado lo que es el ambiente o el medio ambiente. Ahora, entonces, ¿cómo entramos nosotros? ¿Qué tiene que ver la ingeniería civil? La ingeniería civil ha asumido muy responsablemente un papel importante en lo que a cuidado ambiental se refiere. Entre los aspectos más relevantes tenemos, por supuesto, lo que es el dióxido de carbono y la acidificación. ¿Cómo se produce el dióxido de carbono? Bueno, debido a la combustión de grandes cantidades de petróleo, carbón y gas natural. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha incrementado considerablemente en un 30% durante los últimos 3 siglos aproximadamente, dicen los expertos en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas absorben el CO2, pero a medida
que se talan los bosques, la temperatura de la Tierra va aumentando. Este crecimiento ha provocado el fenómeno conocido como el efecto invernadero. Ahora, ¿cuáles serían las técnicas para contrarrestar este problema? El problema del dióxido de carbono y de acidificación. Bueno, dentro de la gestión ambiental que están desarrollando los ingenieros civiles, tenemos lo que se conoce como la bioconstrucción, que es un término utilizado recientemente para señalar aquellas construcciones que buscan la armonía entre el entorno, para ser más específico, entre la naturaleza y la edificación. La empresa Biohouse SL es la primera en diseñar material de bioconstrucción. Entre estos existe una nueva fibra de madera denominada Gutex, lo cual ofrece innumerables beneficios. ¿Pero qué es el Gutex? El Gutex está constituido por fragmentos de madera producto de la siembra de árboles en la selva, por lo cual no genera residuos. Además, no necesita de ningún tipo de pegamento. Y estas y otras cualidades del Gutex hacen de este un excelente material de bioconstrucción. Otra alternativa en la construcción lo son, por supuesto, las ecociudades. Vale la pena destacar las iniciativas tomadas por países como China y los Emiratos Árabes. En ellas, por lo menos lo que se trata, en lo que abarca los Emiratos Árabes, hay que destacar la ciudad de Masdar, que crea hogares sostenibles para 50.000 personas, en donde el transporte urbano funcionará con hidrógeno y se adecuarán huertos orgánicos en los techos de las viviendas. Esto es en Masdar, en los Emiratos Árabes. Mientras que en China están haciendo algo también novedoso, que lo ve en la ciudad de Doksan, que sería conocida como una de las primeras ciudades, ecociudades del planeta, ubicada en las cercanías de Shanghái, en donde los vehículos, una de las normas que tienen, que no podrán circular grandes tráficos de circulación de automóviles, y cuya energía se producirá de fuentes solares, eólicas y del metano de los residuos sólidos. Entonces ya vemos estas dos ciudades, cómo se están implementando, que es lo que podemos hablar de las ecociudades. Además de estas soluciones, se debe promover el uso del transporte masivo, ya no tanto el uso del transporte individual, para evitar lo que es las emisiones de gas, de dióxido al ambiente, reduciendo de esta manera la emisión del dióxido de carbono y de otros gases que resultan perjudiciales tanto para el medio ambiente como, por supuesto, para los seres humanos. Así, podemos decir que entre los materiales aptos para la construcción se recomiendan los morteros de cal, las pinturas naturales y los yesos naturales, dentro de la función de cómo proteger el medio ambiente, o como protectores del medio ambiente. Para el manejo de la contaminación, el ingeniero civil se debe proyectar como una persona competente en esta área, capaz de tomar
conciencia ambiental a la sociedad a la cual nos pertenece. Pero para poder nosotros hacer conciencia ambiental tenemos que nosotros mismos hacer conciencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, del modo de cómo construimos nuestras obras, pero ella también implica ya estudiar el estudio de las ciudades o de las ecociudades, pues a la hora de desarrollar o de planear lo que son nuestros urbanismos. También tenemos lo que son la demanda de agua y otras sustancias tóxicas, en esto de cómo el hombre ha destrozado un poco, le ha hecho daño a nuestro planeta. La mayor parte de la contaminación a nivel mundial, lamentablemente, está concentrada en el agua. Muchas empresas arrojan sus desechos en los cauces de ríos y cuencas, ocasionando un creciente deterioro en el equilibrio ambiental. Pero no solamente las empresas dañan o contaminan las aguas producto del desecho en estas fuentes, también lo vemos, se da y lo pueden notar en el transporte inadecuado del petróleo, cuando estos buques, estos cisternas, han causado innumerables accidentes en la flora y la fauna acuática cuando se derraman. Y no menos importantes son los habitantes comunes que vierten sus basuras en las aguas. Nosotros mismos, ya como en rol de ciudadanos, también contaminamos lo que son nuestras aguas. Fuentes puntuales descargan contaminantes en sitios específicos por medio de alcantarillados, tuberías como fábricas, minas, plantas de tratamiento de aguas negras, por mencionarles algunas. Pero una vez que identificamos el problema, que sabemos quiénes son los causantes, que estamos involucrados todos nosotros, la pregunta es cómo recuperar estas aguas. Y sobre todo, aquí la pregunta se nos va a nosotros como ingenieros civiles, ¿cómo podemos recuperar estas aguas? En distintas partes del planeta se han venido desarrollando diversos métodos, por supuesto, para la recuperación de las aguas residuales, de las aguas ya usadas. Ya en módulos anteriores hemos visto un poco acerca de este tema. Pero quiero volver a retomar este tema, como son los métodos que se utilizan. Quiero enfocar un poco aquí este módulo en los métodos que utilizamos para el tratamiento de las aguas residuales. Aquí en la diapositiva nada más los enumeré, como son, ya habíamos visto, los tratamientos preliminares, tratamientos primarios, tratamientos secundarios, la cloración y el tratamiento de los lodos. Y lo habíamos visto ya cuáles eran los objetivos, cuál era el proceso en sí. Pero cuando hablamos del tratamiento preliminar, ¿qué hace este tratamiento? Bueno, el tratamiento preliminar sirve, analizándolo un poquito, para eliminar y separar los residuos sólidos más grandes y aquellos que flotan sobre la superficie del agua. El tratamiento preliminar me permite eliminar o separar aquellos residuos grandes presentes en las aguas. Para realizar un tratamiento preliminar se utilizan generalmente los siguientes materiales. Se los voy a nombrar: los desarenadores, los tanques de preareación, las rejas de barra, los desmenuzadores como molinos y cortadoras o trituradores. Entonces, el tratamiento preliminar simplemente me separa o me sirve para eliminar también lo que son los sólidos más grandes y que flotan en la superficie de las aguas. Una vez que ya pasan por este tratamiento, las aguas residuales entran en lo que se conoce como el tratamiento primario, cuyo propósito fundamental de este tratamiento va a consistir en disminuir aquí la velocidad de las aguas negras para que de esa forma se queden sedimentadas los residuos sólidos. Recuerden cuando estudiamos lo que es los fluidos o el movimiento de las
de las aguas, que lo usamos mucho en el diseño de la tubería, nosotros tomamos la velocidad ¿para qué? Para evitar precisamente la sedimentación. Bueno, aquí lo que se busca en este tratamiento primario es precisamente disminuir la velocidad y así se pueda producir esta sedimentación de los residuos sólidos. Por consiguiente, a los dispositivos encargados de la sedimentación del agua los conocemos con el nombre de tanques de sedimentación. Mediante este tratamiento se dividen la mayoría de los sólidos suspendidos en las aguas negras mediante un proceso de asentamiento. Luego que pasan por este proceso donde disminuimos la velocidad o se disminuye la velocidad de las aguas para que se sedimente los sólidos presentes en las aguas residuales, pasamos a un tratamiento secundario. Fíjense que el primer tratamiento me trata aquellos que flotan, después voy al proceso de sedimentación. Entonces, ¿de qué se encarga esta fase del tratamiento? Este tratamiento se realiza cuando las aguas negras ya han pasado previamente por el tratamiento primario, con el fin de purificar más las aguas, purificar un poco más, debido a que estas aún contienen sólidos orgánicos en suspensión. El tratamiento secundario depende principalmente de los organismos aerobios. ¿Pero qué son los organismos aerobios? El nombre aerobio proviene del griego aer, que significa aire, y bios, que por supuesto significa vida. Es un organismo que solo puede desarrollarse en presencia del oxígeno atmosférico. El uso de estos organismos es con el fin de lograr una descomposición de los sólidos orgánicos hasta transformarlos en sólidos inorgánicos. Entonces, como vimos, primero extraemos los sólidos que flotan, luego pasa un proceso de sedimentación en el agua, tratamos lo que son los organismos aerobios, que son aquellos que necesitan de la presencia del oxígeno, y pasamos después, o las aguas residuales pasan un proceso de cloración. Este tratamiento se puede emplear para diversos propósitos. En todas las etapas del tratamiento de aguas negras y aún antes del tratamiento preliminar se utiliza lo que es la cloración. El cloro se aplica con el fin de desinfectar, y lo aplicamos nosotros también en el día a día para desinfectar. Y en este caso, para destruir organismos patógenos, preveniendo el olor y protegiendo las estructuras, sobre todo de las plantas. Ya es como para terminar de matar cualquier otro organismo, cualquier otro patógeno presente en lo que son las aguas residuales o las aguas grises. Una vez que las aguas pasan por todo este proceso, también hay en el uso del tratamiento de las aguas residuales lo que se conoce como el tratamiento de lodo. ¿Qué es el tratamiento de lodo? Bueno, el lodo en las aguas negras son una mezcla de sólidos sedimentarios y, por supuesto, aguas negras. El tratamiento del lodo va a tener dos objetivos. El primero de ellos es disminuir el volumen de lodo por eliminación de agua. Y el otro es transformar los sólidos orgánicos susceptibles a la putrefacción en sólidos inorgánicos, por supuesto, más estables. Los lodos activados, que así se les conoce, pueden variar desde un 1 a un 10%. Es conveniente que tratemos los lodos más concentrados para economizar el espacio de almacenamiento en los digestores, para que disminuyan los requerimientos de calor y energía, y así economizar capacidad en lo que son las bombas. Ahora, los lodos y las aguas negras están constituidas, como ya lo decía, por sólidos, y en ella está presente todo lo que son estos organismos que se quieren eliminar. Lo que pasa es que esta diapositiva me la brinqué ahora. El lodo activo, para terminar ya lo que es con la parte del tratamiento de los lodos,
es un proceso de tratamiento por el cual el agua residual y los microorganismos son mezclados al aire en un tanque llamado reactor. En el proceso, los lodos activos, los microorganismos son completamente mezclados con la materia orgánica en el agua residual, de manera que esta les sirve de base alimenticia. Aquí quiero destacar, es importante indicar que la mezcla o agitación se efectúan por medio de mecanismos superficiales o sopladores sumergidos, los cuales tienen la doble función, una de producir mezcla completa y agregar oxígeno al medio para que el proceso se desarrolle. Entonces, un poco resumiendo lo que es el proceso que se le deben dar a las aguas residuales. Pero, ¿cuál sería la gestión del ingeniero civil en cuanto al tratamiento de estas aguas? Lo vamos a determinar, pues se las voy a mostrar en esta tabla. En esta tabla vamos a ver cuáles son los principales elementos de la gestión de las aguas residuales y su relación con el ingeniero. Como vemos allí, lo primero que tenemos son los elementos y cuál sería la tarea del ingeniero. Los primeros elementos a tomar en cuenta en lo que es la gestión de las aguas residuales es el origen de las aguas residuales. ¿Cómo actúa el ingeniero civil? ¿Cuál va a ser su tarea? Bueno, la estimación de los caudales residuales, la evaluación de las técnicas para su reducción y determinación de las características del agua residual. Otro elemento donde también está involucrado, se debería involucrar el ingeniero civil en la gestión, es el control en origen. Aquí la tarea del ingeniero va a ser proyectar un proyecto de plantas para el tratamiento parcial de las aguas antes de su vertido a la red de alcantarillado. También otro elemento sería los sistemas de recogida. Aquí se pueden generar proyectos, la tarea es generar proyectos de redes de alcantarillado para la evaluación de aguas residuales generadas en los diferentes orígenes. Pues ya las recogimos, tenemos que, por supuesto, transportarlas y, dependiendo de la ubicación, bombearlas. Deben crear proyectos de grandes alcantarillas, estimación de bombas, de bombeo y conductos, sería la tarea del ingeniero. Diseñar lo que es proyectos de grandes alcantarillados, estaciones de bombeo y conductos de impulsión para el transporte de las aguas residuales a las plantas de tratamiento y además instalaciones para su procesamiento. Continuando con la tabla, también tenemos que hacer un tratamiento a estas aguas residuales y de panto. Aquí la tarea de ingeniero va a ser la selección, el análisis y diseño de operaciones y procesos de tratamiento para conseguir unos objetivos específicos de tratamiento relacionados con la eliminación de los contaminantes del agua residual. Otro elemento en esta gestión de las aguas residuales sería la evacuación o reutilización de las aguas. La tarea de ingeniero debería ser realizar proyectos de instalación utilizados para la evaluación y reutilización de efluentes tratados en medio acuático y terrestre, así como la evacuación y reutilización de los fangos, el uso de los lodos. Y por último, sistemas de pequeños tamaños. La tarea del ingeniero va a consistir en este elemento en la realización de proyectos de instalaciones utilizadas de recogida, tratamiento, evacuación y reutilización de las aguas residuales de residencias individuales y pequeñas comunidades. Entonces aquí vemos cómo nosotros, desde el punto de vista de la ingeniería, podemos gestionar para contribuir a un medio ambiente más sano, gestionando lo que es el uso de las aguas grises. Pero no debemos quedarnos o enfocarnos nada más en el uso de las aguas grises. También es producto de la contaminación del hombre.
también nosotros como ingenieros afectamos al medio ambiente en lo que es las pérdidas de tierras vírgenes y las erosiones del suelo. El ser humano ha intensificado sus labores agrícolas y ganaderas en los últimos periodos, devastando la capa superficial del suelo y dando origen al fenómeno conocido como erosión o desertificación. Así como el hombre ha evolucionado en el ámbito científico y tecnológico y hemos buscado una mejor calidad de vida, debemos tomar una mayor también conciencia ambiental para obtener un desarrollo sostenible de nuestro mundo. Y aquí, el ingeniero civil, nosotros como ingeniero civil, estamos en la obligación de cuidar nuestro medio ambiente. Entre ellos debemos cuidar, por supuesto, los bosques, ríos y yacimientos de agua. Por darles un ejemplo, en la construcción de una estructura vial se debe tomar en cuenta la reforestación de terreno y darle prioridad a especies y animales y vegetales de la zona. Muchas veces no tomamos eso en cuenta cuando creamos lo que son los proyectos de vialidad, solamente por darles un ejemplo de cómo impactamos con nuestras obras, ya no desde el punto de vista de la construcción, sino también remarcando aquí lo que es la vialidad. Dentro del manejo ambiental de proyectos de infraestructura se deben contemplar estos dos aspectos. Uno sería, como ya lo nombraba, la restauración de la vegetación y el otro, la separación de materiales. En el primero de ellos, ¿qué debemos tomar en cuenta? Que una vez finalizada la etapa de extracción de materiales, el contratista debe proceder a la conformación y recuperación paisajística de cada frente de explotación y al levantamiento topográfico de la condición final de cómo lo afectamos. En este aspecto, cuando se trabaje con frentes únicos de explotación, es posible realizar voladuras controladas en puntos estratégicos para conformar frentes de menor pendiente al pie de los mismos y pequeñas irregularidades en sus partes más altas, que mejoren la textura y apariencia natural. Las discontinuidades producidas por las voladuras, por las explosiones, tienden a formar pequeños salientes o repisas que permiten la acumulación y sostenimiento del material, de los materiales finos, facilitando la recuperación o siembra de vegetación. Esto en cuanto a la restauración de la vegetación. Pero también debemos atacar aquello como lo es la separación de los materiales. La función de las instalaciones para la recuperación de los materiales está basada en separarlos para la obtención de materiales útiles. ¿Cuáles serían estos materiales útiles? El papel, el plástico, vidrio y metales. Estos se pueden recuperar para generar nuevos productos. Algunas alternativas de procesamiento para la separación del material son la reducción de tamaño, separación por tamaño, separación por densidad, separación por campo eléctrico y magnético y compactación. Entonces, aquí vemos cómo nosotros, como ingenieros, debemos gestionar de buena manera lo que son nuestros recursos, estos recursos naturales, que ya los veíamos, estos materiales generalmente son naturales y el uso de las energías. Pero al usarlo también debemos ver cómo impactan el medio ambiente. Y una vez identificados los problemas, por supuesto, darles soluciones, utilizar nuestro ingenio, ser creativos, porque a grandes problemas debemos nosotros como ingenieros buscarles grandes soluciones. Y esas soluciones van a venir en función de cómo identificamos los problemas. Entonces les comentaba acerca de impactan. Pero ¿qué es el impacto ambiental? Hablamos del ambiente, pero vamos a ver
vamos a darle un concepto, vamos a definir, perdón, según este concepto, que es el impacto ambiental. Es la alteración o modificación del ambiente debido a la ejecución de un proyecto, que puede afectar la salud y el bienestar humano. Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción, actividad natural o inducida causa daño, alteración, afectación o modificación en los recursos naturales de un sistema o un ecosistema. Enmarcados a esto, lo que es el impacto ambiental, vamos a meternos dentro de algo que también debemos tomar en cuenta nosotros como ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque el consumo de los recursos para la actividad humana, principalmente en ciudades, genera una gran cantidad de residuos que la naturaleza no puede digerir por sí misma. Es así que el manejo de los residuos sólidos implican o deben implicar acciones de ingeniería para su control, aprovechamiento y su disposición final. Entonces, debemos también enfocarnos en lo que es la gestión de los residuos que generamos durante las construcciones y por supuesto que como individuos, como personas, también generamos, no solamente producto de los trabajos de ingeniería civil. Basados en esto, vamos a hablar de lo que es la gestión de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué es la gestión de los residuos sólidos urbanos? Bueno, es el conjunto de operaciones que se realizan con los sólidos, con los residuos de los sólidos, desde que se generan en los hogares y servicios hasta la última fase de su tratamiento y disposición. Estas operaciones están orientadas a considerar a los residuos no como desechos, sino como materiales con una vida útil según sus características. Según las características de estos materiales, no veámoslos como nada más desechos, sino que podemos reutilizarlos o reciclarlos como parte de esa vida útil del material. En función a sus características, a su volumen, procedencia, posibilidades de recuperación y por supuesto aprovechamiento. Un enfoque post-consumo de la gestión de los residuos de sólidos urbanos implica que a partir de una cantidad y composición dada, se determina el conjunto de procedimientos y acciones de ingeniería para su control, aprovechamiento y disposición. Esto es desde un enfoque post-consumo. Una visión más comprensiva es la denominada preconsumo. Una sería después del uso de estos materiales y otras antes del uso de estos materiales o el preconsumo, que incluye las fases de producción y comercialización de los bienes de consumo, ya que son esenciales para determinar la cantidad y la composición de los residuos y por lo tanto son determinantes en las siguientes etapas de lo que sería la gestión de los residuos sólidos urbanos. Las diversas definiciones de desarrollo sustentable se resumen en el no comprometer el sustrato biofísico que lo hace posible, de tal forma que se transmita a las generaciones futuras un acervo de capital, que le dejemos algo ecológico, por supuesto económico y humano, igual o superior al que hemos tenido en disponibilidad la población actual. Por supuesto, es indiscutible la relación que existe entre la tecnología, en primer lugar, los conocimientos y habilidades de ingeniería y en medio ambiente. Todo ello para llevar a ¿qué? A obras, yendo más allá, ciudades, urbanismo sustentable, y así que nuestro planeta sufra cada vez menos producto del impacto de nuestras obras. Esto es con respecto a lo que es la ingeniería civil. El tratamiento de las aguas residuales, por un lado, y la recolección y disposición de los residuos sólidos
apoyados en una adecuada infraestructura. Son sin duda servicios que con el cambio que experimentan los países en el ámbito político y social son cada vez más demandados por la población para mejorar su calidad de vida. Ya habíamos tratado lo que es el tratamiento de las aguas residuales y ahorita nos vamos a enfocar en lo que sería la recolección y esa disposición de los residuos sólidos que generamos o que se generan en los urbanismos. ¿Cómo sería el manejo? ¿Cómo sería un manejo sustentable de los residuos urbanos? En la identificación de soluciones sustentables para la gestión de los residuos sólidos, puede resultar útil el enfoque del metabolismo urbano. Esto quiero remarcarlo, que utilicemos el enfoque del metabolismo urbano para los residuos sólidos. ¿Qué me dice este enfoque del metabolismo urbano? Bueno, que perfila a la ciudad como un organismo viviente que experimenta un conjunto de cambios en un proceso incesante de nutrición, con entradas como serían los alimentos, agua, energía, materias primas en general. Este proceso incesante de nutrición, generación de bienes y servicios y, por último, generación de desechos, que serían las salidas, donde tendríamos los residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, lo que se quiere dentro de este manejo sustentable de los residuos urbanos es tomar a las ciudades dentro de un enfoque del metabolismo humano, donde la ciudad se vea como un organismo viviente. Dentro de este manejo sustentable de los residuos urbanos, tenemos que el crecimiento en el consumo energético de las ciudades en las últimas 4 décadas ha sido 3 veces superior al crecimiento demográfico. Bien sabemos que a medida que las ciudades crecen, que los países crecen, que las grandes ciudades, los grandes puertos van creciendo, aumentan la demanda de lo que son las energías o de energía. Pero este consumo energético es mucho mayor en las últimas décadas, como se los leí ayer, al crecimiento demográfico. Ya no es únicamente por el crecimiento demográfico en paralelo, sino que es mucho mayor. Ello exige bienes y servicios, por supuesto, ecológicos, para que los propios sistemas biofísicos originales, los propios sistemas biofísicos originales ya no son capaces de ofrecer, porque han sido transformados, destruidos, o sus capacidades se han rebosado. Entonces, la falta de una adecuada articulación de los instrumentos de gestión hace que el sistema sea ineficiente en el sistema a la hora de recoger los residuos sólidos o darle un uso más apropiado a ellos, que simplemente sea el bote de los mismos. Por lo tanto, la presión que ejercen las ciudades sobre el ambiente, tanto en consumo de recursos como en producción de residuos, resulta insostenible y sus efectos se extienden mucho más allá de sus fronteras, provocando, entre otros efectos, una huella ecológica o dejando una marca ecológica. Para esto que se busca de la sustentabilidad de los residuos sólidos, como les decía, es enfocarnos en lo que sería el metabolismo urbano. ¿Qué es el metabolismo urbano? Bueno, las ciudades con economía de alto poder adquisitivo y de alto consumo producen más residuos que bienes. O sea, es más lo que producen que los bienes que generan. Ciudades donde el metabolismo es lineal, que son estas ciudades de alto poder adquisitivo, toman lo que necesitan de la naturaleza y se deshacen simplemente de los residuos, no habiendo una correlación entre lo que entra y lo que sale. Como lo vemos, por tomar un ejemplo allí, tomamos las aguas y después desechamos simplemente las aguas como aguas residuales. Otro ejemplo también, tomamos los materiales para la construcción y botamos los residuos sólidos, no aprovechamos esto que hablaba acerca de la deconstrucción en módulos anteriores.
Otro ejemplo de lo que es el metabolismo de nuestra ciudad serían de otros productos, donde vamos a generar también otro desecho. ¿Qué se quiere? Aplicar el metabolismo circular. Las ciudades que aplican principios de sustentabilidad independientemente a su nivel económico generan lo que se conoce como metabolismo circular, donde, como lo vemos allí, toman el agua, pero es reciclable o se recicla esta misma. Otro ejemplo, en los materiales de construcción hay recuperación de los subproductos, y en otros productos, por poner un ejemplo, generación de energía. En estas ciudades el metabolismo tiende a ser circular, porque gradualmente una proporción importante de lo que sale se puede reutilizar en el sistema de producción, generándose una incorporación de los residuos como insumos en la industria, reduciéndose el volumen de los desechos. Entonces, ¿qué queremos? Que nuestras ciudades implementen lo que sería este metabolismo circular, o que cuando proyectamos a nuevos urbanismos, nuevos proyectos, bueno, ya que estos urbanismos sean parte de lo que se quiere ya dentro de la gestión de los residuos de los sólidos urbanos. El cambio deseable en el metabolismo de las ciudades va a partir de, por supuesto, la voluntad política de las autoridades, no simplemente con el diseño que nosotros podamos dar o con la buena fe que tengamos como ingenieros. Y la participación de la población pasa por la adopción de un marco legal adecuado. Deben existir las leyes, pero también deben cumplirse. La construcción de infraestructura suficiente y la operación de servicios a toda la población, incluyendo las ciudades más afectadas económicamente y por lo tanto con mayores rezagas. Cuando hablaba de la construcción de infraestructura, estoy refiriendo a la construcción de infraestructura para el manejo también de los residuos sólidos urbanos. En el ámbito del manejo de los residuos, ese cambio implica no solo evitar su acumulación para reducir las amenazas en la salud de los ciudadanos, sino también las acciones para promover que se produzcan en menor cantidad, se les dé tratamiento, se incorporen a la cadena productiva, o sea, lo que se conoce como valorización, y se disponga solamente aquellos que no se puedan aprovechar o que ya no se pueda rescatar nada de estos residuos. Aquí vemos en lo que es esta gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos, cuáles son las etapas de cobertura del servicio, como lo vemos allí, desde la generación, recolección y la disposición manual. Estas etapas y coberturas de servicio es el manejo de los residuos sólidos que involucran la generación y flujo de residuos, métodos de recolección, transporte, transferencia, sistemas de separación, valorización, aprovechamiento y disposición final, de los cuales derivan beneficios ambientales, sociales y económicos, y que la basura no solo tenemos que tomarla como en cuenta que hay que tirarla. Como vemos allí en la gráfica, a la hora de la generación vamos a tener lo que es el barrido, y en el barrido vamos a tener el barrido manual y el barrido mecánico. El barrido manual es el que se realiza generalmente en las plazas o zonas turísticas, y es el que realiza una persona con una escoba o un cepillo se le da y realiza este tipo de trabajo, mientras que el barrido mecánico pues es el que se utiliza generalmente en vialidades principales y secundarias dependiendo de los países, y utilizan equipos, maquinaria para lo que se conoce como el barrido mecánico. Una vez que se hace este barrido mecánico, vamos a la etapa de lo que es este barrido tanto mecánico como manual. Vamos a la etapa de lo que es la recolección. La recolección de los residuos es tal vez el punto más sensible de los sistemas de aseo urbano en las ciudades y para la población, pues representan serios problemas a la vivienda y al entorno. La frecuencia de recolección más comunes son de 2 a 3 veces por semana en sectores con una amplia densidad de población baja y moderada.
En el centro de las ciudades, zonas habituales, mercados, centros comerciales y áreas de turismo intenso, la recolección por lo general se hace diariamente. Otra manera de la cual podemos lo que es recolectar o recoger los residuos sólidos urbanos es la implementación de contenedores, que lo hemos visto o se habrán poder notado en sus ciudades o en aquellas zonas donde viven, el uso de contenedores, que a veces no ha resultado tampoco tan eficiente, producto también de la conciencia de nosotros como seres humanos, ya que a veces tenemos contenedores y podemos ver que los contenedores están allí y la basura está por los lados, aun cuando el contenedor no está lleno. Realmente estos contenedores están ubicados en puntos estratégicos de la ciudad o zonas de las urbanizaciones, en apartamentos. Una vez que ya yo tengo la parte de la recolección en esta etapa, se va a pasar a lo que es el transporte y transferencia. ¿Qué sería el transporte o la transferencia del residuo, de los residuos sólidos urbanos? Bueno, a veces por el tráfico intenso y las grandes distancias a los sitios de disposición final donde se llevan esta basura, o estos residuos, vamos a llamarlo por nombre, residuos sólidos urbanos, obligan al uso de estaciones de transferencia. ¿Qué son estas transferencias? Van a permitir el transbordo de los residuos de sólidos urbanos a unidades de gran capacidad con costos unitarios, por supuesto, más bajos. Esto va a permitir realizar recorridos en vehículos diseñados únicamente para el transporte, sin distraer a los vehículos recolectores de la función para la que fueron diseñadas a la hora de hacer la transferencia. Las estaciones de transferencia se justifican cuando el sitio de disposición final se encuentra a distancias mayores de 30 kilómetros, predominando el tipo de descarga directa y en mínima proporción los sistemas de compactación estacionarios. Una vez que ya tengo todo lo que es la transferencia, el uso de transferencia o el transporte de los residuos de sólidos urbanos, se va a la etapa de tratamiento. En esta etapa de tratamiento, salvo algunas excepciones, el tratamiento que se le da a los residuos de sólidos urbanos está basado en procesos térmicos, aprovechamiento de subproductos y producción de lo que se conoce como composta. No han tenido avances significativos en lo que es el manejo de estos residuos de sólidos urbanos. Esto en buena parte se debe a que en los sistemas de recolección empleados los residuos están mezclados y por lo tanto los procesos para su aprovechamiento se ven encarecidos, genera mayor costo el poder separarlo. Adicionalmente a esto, los mercados de subproductos no han crecido y presentan variaciones importantes en lo que es la implementación de los precios. La instalación de otras opciones tecnológicas, como lo son la gasificación, la mineralización, la hidrólisis o el tratamiento mecánico biológico, como el coprocesamiento o el plasma, el relleno seco, no han tenido el impacto en el mercado en algunos países debido principalmente a que a la fecha no se han demostrado ser económicamente rentables, sobre todo cuando nos vamos a las partes de los municipios o pequeños poblados que también generan grandes cantidades de residuos de sólidos urbanos. El tratamiento de los residuos atraviesa por tres fases, uno que sería la mecánica, la biológica y la térmica. En la medida en la que se avanza en cada una de ellas, se requiere de tecnología especializada y por supuesto su costo va a incrementar, el costo de poder tratar estos residuos, por lo que se necesitarán de esquemas financieros para apoyar la factibilidad de estas soluciones. Una vez que ya han sido estos residuos sólidos urbanos han sido tratados, se lleva a lo que sería, o debería llevarse a lo que sería la disposición final. Ello va a depender, las disposiciones finales de cada uno de estos, de las condiciones económicas de cada país, pues que esto limita la asignación de recursos financieros para el manejo
de lo que son los residuos en general y para la disposición final en particular. Mas, sin embargo, en los últimos años se han impulsado acciones para mejorar estas situaciones en algunos países o en la mayoría de los países. No obstante, una gran proporción de estos materiales se deposita en residuos, se depositan sus residuos de manera incontrolada, y lo podrán ver ustedes, o si han tenido la oportunidad de indagar en lo que es los sistemas de recolección, la disposición final, en tiraderos a cielo abierto. Y ello no quizás es el más utilizado, pero quizás no sea el más sano. También uno de lo que más se utiliza o lo que más se conoce es como el relleno sanitario, que es el método de disposición final más utilizado. Ya, ¿esto por qué? Porque hay una relación beneficio-costo y es una alternativa factible dada la realidad económica de algunos países. Para este tipo de servicio, el incremento de los volúmenes incide en la reducción de los costos, favoreciendo la utilización de los rellenos. Ahora, como vemos entonces, este sería las etapas de cobertura que se le deben dar a lo que son los residuos sólidos urbanos. Pero no nos olvidemos que la idea principal de lo que quiero enfocarme en este módulo es acerca de hacer que nuestras ciudades pasen a ese enfoque de metabolismo circular. Por supuesto, vamos a generar desperdicios, es algo que tenemos que tener claro. Entonces, si vamos a generar desperdicios, debemos ser eficientes en el uso de su generación, su recolección y por supuesto su disposición final, porque a la final siempre vamos a tener residuos sólidos urbanos. Pero como lo vemos aquí, ya para terminar y resumir, una vez que lo generamos, vamos a tener el barrido, que ya lo vimos, puede ser barrido mecánico o barrido manual, pero también por otro lado vamos a tener lo que sería la separación en fuente. Esta separación en fuente me llevaría a una recolección separada y de allí a una disposición final. O podríamos pasar de una recolección separada a un tratamiento y de ese tratamiento a su disposición final. Sería una manera a la hora de tratar o manejar los residuos sólidos urbanos. Esto es basado en la imagen que tengo allí. Otra manera sería, por supuesto, el barrido, ya mecánico, o el barrido manual. La recolección, en esta recolección se haría un proceso de separación, transferencia si fuera necesario, transporte, por último un tratamiento y de allí a lo que es su disposición final. Pero en una columna vertebral que sería generar, recolectar y su disposición final. Quiero volver a traer, a repasar esta diapositiva que ya la había leído al introducirnos en lo que era la recolección de sólidos urbanos o la gestión de los residuos sólidos urbanos. Fíjense que las diversas definiciones de desarrollo sustentable se resumen en el no comprometer el sustrato biofísico que los hace posibles, de tal forma que se transmita a las generaciones futuras un acervo de capital. Y eso es lo que queremos, dejarle algo a nuestras generaciones futuras, que sea igual, pero sobre todo, ¿por qué no?, superior al que hemos tenido nosotros. Y aquí es donde debemos implementar las tecnologías, nuestros conocimientos de ingeniería, cómo afectan al medio ambiente, cómo tratan nuestro ambiente y con ellos hacer de nuestras ciudades, hacer de nuestros proyectos mejores y sobre todo que sean sustentables. Ahora, ya para culminar, y espero que les haya servido todo lo que es este diplomado en refrescar o en aumentar sus conocimientos acerca de la ingeniería civil, no podemos olvidar que las normas de las construcciones se han modificado pensando en detener un calentamiento global en creciente desarrollo, disminuyendo así el uso de algunos ácidos que años atrás se utilizaban en las mezclas de concreto, asfalto y mortero, por mencionarles algunos. Entonces, en esto la labor, muchachos,
de los ingenieros civiles no se limita simplemente a recuperar los espacios contaminados, sino también está en el deber de crear una conciencia ambiental y cultura de prevención. Actualmente existe gran variedad de organizaciones dedicadas al cuidado y preservación del ambiente, pero cada uno de nosotros debemos ponerle un granito de arena y con nuestros conocimientos y habilidades en lo que se refiere a la ingeniería civil, hacer que nuestras construcciones, que nuestros edificios, que nuestros urbanismos sean más sustentables y así tener un mejor planeta. Con esto me despido, ha sido todo un placer.